Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa y opinión y análisis de Telemedellín, para que ustedes, nuestros televidentes, analicen, profundicen y, si es del caso, debatan frente a los temas que son de interés general, de interés de la ciudadanía. Continuamos en Punto de Giro con este especial que hemos venido realizando en nuestras últimas emisiones sobre los acuerdos de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Se aproxima el 2 de octubre, fecha que será histórica para el país, donde los colombianos decidirán con su voto si apoyan o no apoyan esos acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC, como ya lo decíamos. Hoy vamos a tratar uno de los temas que quizás más controversia ha generado, es el de la participación política de las FARC después de 50 años de estar en armas. Ese punto 2 que pues algunos han apoyado, otros por el contrario lo ven poco pertinente, además por el tema de las curules que quedaron contempladas dentro de esos acuerdos. Una hora donde ustedes, nuestros televidentes, junto con nuestros panelistas, pues podremos ahondar un poco en este tema. @Telemedellín en nuestra cuenta de Twitter, el hashtag es Punto de Giro TM, y a través de nuestra fanpage también nos pueden buscar como Telemedellín, aquí te ves. Saludamos a nuestros invitados, nuestros panelistas de esta noche. Comenzamos por supuesto por las damas. Les hablamos de la senadora Olga Suárez, senadora antioqueña por el Partido Conservador. Senadora, gracias por estar en Telemedellín. No, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Continuamos con nuestros invitados. El segundo de ellos es Daniel Quintero Calle. Él es el viceministro de las TIC, pero al mismo tiempo es el coordinador de la campaña del sí en el departamento de Antioquia. Viceministro, gracias por estar en Telemedellín y por haber atendido esta llamada. Oscar, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que hoy nos sintonizan, a la senadora, al senador Andrés. Y espero que esta sea una charla muy entretenida. Muchas gracias. Nuestro tercer invitado ya nos había acompañado en otras oportunidades, es el senador también antioqueño, Alfredo Ramos, del Centro Democrático. Gracias, senador, por estar nuevamente en Telemedellín. Oscar, muchas gracias, y siempre aquí a debatir con argumentos. Creo que es algo muy importante. Los ciudadanos quieren saber más profundidad y menos eslogans. Perfecto. Y nuestro cuarto invitado, una persona que sin duda nos va a ayudar mucho hoy desde su profesión y desde el conocimiento que tiene de estos temas jurídicos, nos va a ayudar a entender un poco más de esto que se habla en el Acuerdo 2, la participación política de las FARC. Les hablamos del abogado constitucionalista Andrés Úsuga. Abogado, gracias por estar en Telemedellín. Oscar, muchísimas gracias por la invitación a ti, al canal. Un saludo especial para todos mis contertulios de esta noche y para todos los televidentes que nos ven a esta hora. Perfecto. Muchas personas pues ya se han dado a la tarea de estudiar y analizar estos acuerdos. Algunos ya los han logrado comprender más que otros, pero vamos a contar a grandes rasgos algunos de los detalles de este Acuerdo 2, participación política de las FARC. El acuerdo de participación política fue dado a conocer en La Habana, Cuba, el 6 de noviembre del año 2013 y pues se oficializó con el anuncio desde La Habana y firma que se hará además en los próximos días. El acuerdo de participación política abre la puerta a nuevos partidos y movimientos políticos con garantías de seguridad. Las FARC, luego de que entreguen las armas, podrán constituirse como partido político. Por ahora, las FARC tendrán voz en la Cámara y en el Senado, pero no tendrán voto. Eso es importante tenerlo en cuenta. A partir del 20 de julio de 2018 y durante 2 periodos, las FARC tendrán 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado. Estamos hablando de 10 curules en total. Lo acordado entre gobierno y FARC busca la reconciliación y que la política esté libre de intimidación y violencia, según se lee en ese Acuerdo 2. Comenzamos. Senadora, ¿cómo entender desde el Congreso de la República, y usted pues que obviamente es partidaria del sí y abiertamente se ha declarado en coalición con el gobierno o apoyando al gobierno de Juan Manuel Santos y apoyando además estos movimientos, cómo explicarle esto al país, cómo explicarle esto a los televidentes? A ver, yo pienso que es un tema muy importante, es de los más álgidos del acuerdo,
Pero que es importante, aquí se abre un nuevo escenario para que siga avanzando la democracia en nuestro país. Y yo no vería un asunto tan complicado, tan difícil, porque es que ya lo estamos viviendo en el Senado de la República. Nosotros hemos tenido que compartir en muchísimas oportunidades con la izquierda. Ya el Polo Democrático asienta un precedente en el Senado de la República y han tenido todas las gabelas y todas las oportunidades para debatir tantos programas y tantos proyectos a nivel nacional. Hoy tenemos un hombre que apoyamos y que es un hombre que ha aportado muchísimo desde el Congreso de la República, como es el doctor Navarro Boll, que venía también de todo este proceso del M19 y hoy está inclusive compañero nuestro de la Comisión Tercera y se ve que ha hecho un trabajo importante. Entonces, pues claro, la paz no se hace con los amigos, la paz se hace con los enemigos y obviamente uno tiene que ceder unas cosas porque si no, realmente no estaríamos hoy en una reconciliación y en un acuerdo de paz. Pero Oscar, me deja interpelar Claro, acerca de la situación que dice la senadora. Senadora, yo le recuerdo a usted y a los televidentes de esta hora que cuando se hizo el acuerdo de paz de Corinto Cauca de 1989, precisamente con el M19, ellos terminaron convertidos en partido, y eso es cierto. Pero también les recuerdo que cuando fueron a acceder a la Asamblea Nacional Constituyente, que habían 70 curules, ellos obtuvieron 19, pero fueron a las urnas. Y el voto popular los acompañó, y después los acompañó el voto popular a la gobernación, y después los acompañó el voto popular a la alcaldía de Pasto también, en el caso del doctor Navarro Wolf. Incluso el doctor Petro estuvo en la alcaldía, pero es que aquí estamos hablando de curules directas en 2 periodos, así no garanticen los votos. Esa es una gran diferencia que se está haciendo con este tipo de acuerdos. Pero yo también quiero recordarle que es casi que el menos del 2% de las curules. En un principio, viceministro, recuerde que se hablaba de 30 curules para Cámara, 20 o 25 para Senado, y eso pues sí habría una compuerta supremamente grande. Y las va a abrir cuando llegue el ELN. Hoy estamos hablando de 5 curules para Senado, estamos hablando de 5 curules para Cámara, que realmente pues vienen a ser menos de un 2%. De los 102 senadores, tener 5 representantes de este nuevo grupo político, pues no hace, digamos, que una cosa tan grande en un principio, y que obviamente teníamos que dar una entrada si queremos hoy participar no con armas, sino participar con ideas. Yo solo voy a hacer una aclaración en relación a lo de las 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. Y es que estas se dan solo si a través de los votos no consiguen esas curules. Eso quiere decir que si ellos obtienen las 5 curules, pues tú mismo decías, Andrés, que en el proceso con el M19 alcanzó 19 curules. Entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso quiere decir que estamos hablando como un 20 y pico % de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso no cambió el país tampoco. Claro que lo cambió. Lo cambió tanto que tuvimos una nueva Constitución. Pero Andrés, no nos convertimos en el castrochavismo ni nada. Y teníamos 20% de guerrilleros acá, de guerrilleros haciendo esta Constitución, y no nos transformamos en una guerrilla, en un país castrochavista. Entonces ahora el 5%... Yo recuerdo que para el 90-91 no existía ni el 5%, pues mucho menos va a transformar esto. Claro. Pues mucho menos, o sea, ¿cómo va a transformar el 5% si el 20% no pudo transformar y construyeron la Constitución? Estos es menos del 5%, 4 punto algo, es casi nada. Y no es para transformar la Constitución, es para que hagan las leyes que tienen 8 debates y donde hay 268 congresistas. Los invito a que escuchemos al senador Ramos. Varias reflexiones. La primera es, se le van a dar 5 curules en Senado sacando un solo voto, porque dicen mínimo 5 curules, no importa si sacan votos o no, van a tener 5 curules en Senado, 5 en Cámara, 16 circunscripciones especiales, donde solo van a participar movimientos asociados a las FARC, con personas de allá, donde ellos van a hacer, pero están haciendo para que sean... Me toca corregir y si quieres te leo. 21
le leo porque 26, dice, los partidos que tengan personería jurídica no pueden hacer parte de la circunscripción. Entonces no podemos caer allá significa en que mentiras. solo van a participar los miembros de las FARC con sus grupos y movimientos sociales. Senador, yo creo que por honor a la verdad, viceministro, le pido, escuchemos al senador y posteriormente le responde. Con criminales de lesa humanidad en las curules. No estamos hablando de cualquier tipo de persona, estamos hablando de criminales de lesa humanidad que van a acceder al Congreso de la República, al día de mañana alcaldías, gobernaciones, consejos o diputaciones o asambleas, que de pronto el viceministro de pronto me corrige si estoy equivocado. Esto es un punto efectivo. Con financiación del Estado, el 15% de la financiación estatal de los partidos políticos va a ir al movimiento de las FARC. No lo tiene ningún otro partido, creo que un par de partidos más que lo tienen, de mucha tradición. Van a tener 31 emisoras para hacer política, lo que quieran. Y van a tener otra cosa que es en Colombia, tristemente, una de las grandes ventajas para tener política: plata a la lata, para decirlo de alguna manera. Millones y millones de pesos que tienen las FARC, que no le van a devolver al Estado, que la tienen en paraísos fiscales, que la tienen a través de 700.000 hectáreas de tierras que van a legalizar. Toda esa platica se va a ir a hacer política, a comprar votos. Es un fenómeno completamente inequitativo que un movimiento que solamente se dedicó a extorsionar, a narcotraficar, a generar minería criminal, un gran negocio criminal, termina convirtiéndose en la empresa política más rentable de Colombia, además repartiéndose el presupuesto, que es parte de lo que dijo el propio Iván Márquez. Viceministro. No. Bueno, lo primero es que hay que hacer una claridad, porque cuando uno empieza a no ser preciso con las cifras, con los números, con lo que dice el acuerdo, pues termina llevando a la gente a la confusión. Y yo creo que, precisamente, en honor a la verdad, lo que hay que decir es que las 16 curules para circunscripciones especiales no incluyen a las FARC. Esto no hace parte de las curules que eventualmente se le completan a las FARC. Dice de forma clara, y el doctor Andrés seguramente va a encontrar, que esas serán dadas a movimientos ciudadanos, es decir, participarán en unas elecciones, además democráticas, movimientos ciudadanos, ONGs, grupos de víctimas, desplazados, que no tengan representación en el Congreso. Eso es muy importante. Ministro, es que recuerde que los sectores más afectados en todo este conflicto, en toda esta guerra, ha sido el campo. ¿Quién se va a negar, entonces, senadora? En ese sentido, es una oportunidad importante que tengan una representación ellos también. Hay una pregunta, viceministro, discúlpeme, ya que estamos tocando ese tema, de Sebastián Colorado a través de @telemedellín. ¿Cualquier miembro de las FARC podría llegar al Congreso? Déjeme, le respondo, que ahí sí me tocó el tema que más me duele a mí. El tema es, cualquier miembro de la FARC, dicen los acuerdos, incluso en contra de los tratados internacionales ratificados por Colombia, donde los tratados internacionales han dicho claramente, y adicionalmente nuestra Constitución prohíbe incluso que cualquier delincuente común llegue a ser congresista de la República. Entonces, nuestra Constitución, vertiendo lo que traían los tratados internacionales, dice, si es delito común, y ustedes lo saben porque ustedes son congresistas y el viceministro en algún momento lo quiso ser, si no estoy mal, no se podría acceder. Si usted se robó un carro, se robó una cadena, usted hoy en Colombia no puede acceder a la política. Y ahí viene el tema más delicado de todos, y es y escuchen a Romaña, que él mismo lo dijo ayer, todos los delitos que se hayan cometido en el marco de la supuesta guerra que están diciendo ellos, conflicto, todos los delitos son conexos. Entonces hoy la violación de las niñas fue conexo. Entonces hoy la extorsión fue conexo. En los acuerdos. Vamos al punto 40. No, pero en el punto 5 de justicia sí lo dice. Lo que pasa es que nos están preguntando no solamente el punto 2, que fue el que vinimos a tratar aquí, sino que en el punto de justicia todo se va a ir por conexidad. Incluso, más grave aún, el narcotráfico va a ser declarado por conexidad un delito político y va a quedar amnistiado todo el mundo, y todo el mundo va a quedar autorizado para poder ir a los cargos de elección popular. Eso es lo verdaderamente grave. Y me disculpa, Oscar, que me haya salido del punto 2, porque
que precisamente la pregunta no es del punto 2, sino que nos remite en la interacción que tienen todos los acuerdos al punto 5, donde está justicia. Sí, El viceministro estaba haciendo uso de la palabra. Pues dejó me la idea gustaría en leer punto. el punto 40 si no lo tengo aquí en el celular, porque ya todo, como estamos en las TIC, todo lo hacemos con celular. Yo soy de la época del papel, Sí. ministro. ¿no? Punto 40 Yo dice de también. forma clara y específica. No serán amnistiables, casi que lo puedo decir, casi que lo puedo leer. No serán amnistiables los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Y de forma precisa, clara. Dice, para que no nos dejemos engañar, porque es que... ¿Pero por ¿De qué? qué Eso no ganamos, es la regla, eso no ¿qué tiene ganamos Pero engañar por quién? diciéndonos mentiras? Entonces dice lo siguiente. Por alias, los que están No diciendo, serán ¿o por quién? amnistiables delitos de lesa humanidad como las violaciones, como los secuestros, como el reclutamiento de menores y todos los crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Entonces, eso de entrada excluye, o sea, elimina la amnistía y el indulto incluso. Del secretariado, viceministro. De todos los que hayan cometido esos delitos. Ahora, el sistema de justicia Ojalá esta transicional... grabación quede rodando el día que vayamos a elecciones. claro, es que eso es lo que Ministro, dice por la una no pregunta. hubiéramos sacado la justicia Estamos hablando de transicional. elegibilidad política, Para no estamos eso hablando de impunidad. No, es que Este Andrés otro se nos fue por otro lado, pero vale la pena, porque cuando uno se va por otro lado, pues ese es el problema, irse por otro lado, porque yo no entonces fui, toca fue el televidente devolverse. el que preguntó. La pregunta no, pero es válido además aclarar ese tema Estamos porque hablando uno de va que- ligado al otro. Pero lo importante es decirle a los ciudadanos, los delitos de lesa humanidad, el secuestro, la violación, la tortura, no son amnistiables. Y eso es un gran triunfo. Y eso es un gran triunfo porque de alguna forma la guerrilla se está sometiendo a la justicia colombiana, se está sometiendo a las instituciones y se está sometiendo a la democracia. Después de que luchó, decía se me va el nombre ahorita, pero decía un israelí, ¿cómo se llama él? Bueno, decía, esta es realmente la derrota de las FARC. Estamos ante la derrota de las FARC porque se sometieron a la democracia contra la que lucharon, se sometieron a la justicia contra la que lucharon, se sometieron a las instituciones contra las que lucharon y entregaron las armas. Yo quiero decir algo y es, estamos diciendo que esos delitos no amnistiables, esas personas que cometieron todo ese tipo de delitos, esos abusos a menores, sin hablar de reclutamiento forzado, sin hablar de desplazamiento, todo ese catálogo de delitos de lesa humanidad que cometieron todos estos criminales de las FARC, esos mismos que los perpetraron, los determinadores, los creadores de eso, van a estar en el Congreso de la República sentados. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. No estamos diciendo que no van a tener una sanción, que ahorita si quiere hablamos del tema de la sanción irrisoria que van a tener, porque entre otras no sabemos cuáles van a ser. Pero el punto fundamental es que ellos van a terminar sentados en las curules del Congreso, en el Consejo de Medellín, en el Consejo de cualquier municipio de Antioquia, van a estar llenos de plata, haciendo plata con la política de todos los delitos que cometieron, supuestamente conexos al delito político como el narcotráfico, como la manera criminal, en un conflicto que no existió en Colombia, que siquiera ahorita debatimos que en Colombia no existió conflicto, que es el punto básico, y la gran victoria política de las FARC fue hacernos creer el cuento que en Colombia hubo guerra, que en Colombia hubo conflicto armado, pero en Colombia claramente vamos a tener sentados aquí en el Consejo de Medellín a unos honorables ex comandantes de las FARC que cometieron todo tipo de delitos de lesa humanidad y que pueden aquí a comprar votos con 4 o 5 mil votos convertirse en los nuevos voceros Es que Pues, puede Eso haber- es un insulto, Si yo creo, a vamos- cualquier... Escuchemos a la senadora. Pero si vamos a empezar a mirar todo lo que pasó durante todos estos 50, 52 años, obviamente no vamos a llegar a nada, porque llevamos cuántos presidentes y cuántos gobiernos y cuántas cosas llevamos para bregar a tener esta paz, para tener esa esperanza de la que hoy podemos hoy los colombianos tener. Ahora lo decía Oscar fuera de micrófonos, yo tengo un niño de 2 años y yo quiero que mi hijo nazca en un país en paz. Si los campesinos... Pero todos lo queremos. Ya Yo también quiero que mi hija... ya me comprometió el voto. No, puede... Estoy puede- estudiando, Lo está senador. estudiando, pero qué rico que su hijo, qué rico que nuestros hijos, qué rico que nuestros nietos, qué rico que las personas hoy que están naciendo nazcan en un país en paz. Si tanta gente que vivió todos estos temas tan duros como los dice el senador Ramos, que claro está,
y es a la vista de todo el mundo, vienen teniendo todo ese tema del perdón. Yo, por ejemplo, mi papá lo mató la guerrilla hace 32 años en una localidad de Turbo. Hoy podríamos estar diciendo, no, que paguen, que tal cosa. Hoy estamos perdonando de corazón. Y ver todas estas familias, porque yo también he ido a muchas de las regiones del país, y ver toda esta gente con este dolor, pero también con este amor de perdonar y de saber que vienen otras cosas grandes para el país. No, pero venga, no se pueden senadora, dar, pero no, es que no se puede, hoy no podemos ¿quién negar. está negando que puedan perdonar? Hoy no podemos Todo el negar mundo la puede oportunidad. perdonar. Yo creo que sí hay que tener respeto con las víctimas. Y yo como La senadora senadora, fue víctima, nosotros que fuimos sí, hay que víctimas. respetar Y eso. yo hoy estoy en Y el Senado de la nosotros también, República. yo también soy víctima. Y yo Pero a mí no me estaría pueden de obligar a acuerdo perdonar por decreto. en compartir, no, porque eso nace en cada ser Exacto, humano. Sí, eso es eso una es de cosa cada muy quien, personal. como Eso es el una voto. cosa. El perdón es como el voto. No, aquí estamos diciendo, Así de sencillo. voten a conciencia. Pero yo no tendría ningún problema en que los guerrilleros hoy suelten, entreguen las armas y vengan a debatir, y vengan a ayudar, y vengan a compartir ideas, y vengan a compartir procesos con eso. en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, vea, porque ese Oscar, es el tema Oscar que hoy decía estamos hablando. algo que me pareció muy interesante, extra micrófono también, y para ponerlo en contexto perfecto, él lo decía de la siguiente manera: yo tengo tantas razones para votar por el sí como razones para votar por el no. He sufrido la guerra como muchos colombianos y me ha dolido, pero tengo la esperanza de que a mi hijo no le pase lo mismo. Y yo creo que eso nos pone en una posición, y por eso es lo interesante de que el presidente Santos haya hecho esto, que nos puso a los colombianos la decisión en la mesa. Nadie había hecho eso. El presidente Uribe firmó con los paramilitares porque tenía la potestad para hacerlo además. Pero esta vez el presidente Santos dijo que sea el dolor y la esperanza de los colombianos la que decida si este es el momento para hacer el acuerdo o no. Porque es posible que el dolor no nos permita hacerlo, pero es posible que la esperanza nos permita firmar esto. O que nos permita hacerlo mejor. En lo que sí hay que estar, yo creo que conscientes, y el mensaje con el que no podemos confundir a la gente es qué significa el no. El no significa que es que podemos volver a negociar esto. Y que es que no es como una paz mejor que el sí. No. Empecemos. Si el no significa el fin del diálogo. Pero ¿dónde dice eso, viceministro? El fin de los diálogos. Y les voy a dar varias razones. Primero, una histórica. Es que estoy yendo demasiado con el viceministro. Primero, Primero una razón histórica. La primera razón histórica es que cada vez que se ha terminado una negociación en Colombia pasa por lo menos una década para que empiece una nueva negociación. Pasó en Caracas, pasó en México, pasó en el Caguán y pasa ahora. El no es el fin de la negociación. Nosotros enviamos los mejores hombres, tan buenos, a negociar, tan buenos, que ni siquiera Uribe, que ha sido tan crítico del proceso, los critica. Los mejores generales. Me da mucha pena pues lo que dijo María Fernanda Cabal, que hasta el mismo presidente Uribe dijo, qué pena, pida perdón, porque salió a hablar mal de los generales. No, mandamos los mejores generales, mandamos los mejores empresarios, mandamos las víctimas para que dialogaran allá, construyeron el mejor acuerdo posible. Por primera vez, vice, se tuvieron en cuenta las víctimas. Por primera vez se tuvieron en cuenta las víctimas. Un proceso en que los militares se sentaron de frente con los guerrilleros, hicieron un plan detallado, paso a paso, milímetro a milímetro, y llegaron a un acuerdo que podemos votar podemos votar sí o no, pero lo importante es entender, no significa que en 10 años nos tenemos que volver a sentar. Y hay una razón fundamental para eso. Esta negociación no se hace solo con el gobierno colombiano. Esta negociación también se hizo con el gobierno americano. El gobierno americano tiene solo una oportunidad cada 8 años de hacer indultos. Eso es en un periodo que transcurre entre noviembre de este año y diciembre de este año por una razón. Chiva. Simón Trinidad va a salir de la cárcel. Entre noviembre de este año y diciembre de este año hay una cosa que se llama el indulto presidencial, que lo hacen solo al final de su periodo.
Esa fue una de las razones por las que de alguna forma la guerrilla finalmente accedió a firmar, porque si se pasaba después de diciembre ya no podían acceder a que salieran de la lista Clinton y un montón de cosas que son necesarias. Pero entonces, digamos, dentro del acuerdo quedó contemplado esa parte, que los van a indultar por el tema del narcotráfico el embajador, internacionalmente. Estados Unidos puso un embajador en la mesa de negociaciones durante 3 años. Por eso también es ridículo pensar que esto es un acuerdo para entregarle el país al narcotráfico. Estados Unidos no le va a entregar a Colombia al narcotráfico. No va a aprobar un acuerdo para entregarle el país al narcotráfico. Eso es ridículo. Yo quiero decir muchas cosas Ramos, que está pidiendo la palabra. O sea, habló muy largo el viceministro, dijo demasiadas cosas. Esto hay que decirlo uno por uno porque tiró demasiada información, muy equivocada toda ella, pues tristemente. Lo primero, la mejor garantía de paz para cualquier Estado es que haya un Estado fuerte, no que haya un Estado donde cualquier criminal que nunca ha sido parte igual al Estado, sino que es simplemente un grupo de criminales tapados de plata, llenos de plata, después los ponen de igual a igual y hablar y definen toda la política del país. Creo que la gran garantía de paz en el futuro para cualquier Estado, y siempre ha sido, es que el Estado le gane a los criminales. Yo no quiero ver a los criminales allá echando discurso, yo quiero a los criminales en la cárcel. Y eso es lo que hay que cambiar en este país, porque aquí estamos viendo sometidos a una extorsión donde todo el día estamos diciendo, a ver cómo el criminal, para que el bandido me deje de extorsionar, ¿qué más hago con él? Ojalá que el Estado aprendiera que aquí tiene que haber un sometimiento de los criminales a la fuerza del Estado, a la fuerza legítima, jurídica por un lado, y si es necesario a las fuerzas que le da todo el Estado con la legitimidad de las armas. Pero ese no es el punto. Lo segundo que se dijo acá, que es que creo que hay unos errores muy grandes. Aquí nos está poniendo con una decencia muy grande a que la ciudadanía escoja entre el sí y el no. Aquí lo que hubo fue una negociación muy diferente a un sometimiento, que es lo que nosotros hubiéramos preferido en cualquier caso, que la fuerza del Estado hubiera hecho que unos criminales se hubieran sometido al Estado, que hubieran entregado sus armas, que hubieran reparado a sus víctimas y que hubiéramos aguantado menos años de pena, bienvenido, pero que hubiera sido un sometimiento. Y eso fue lo que se negoció, lo que se acordó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por eso no se tuvo que ir a votar, porque es que uno no le dice a un gobierno si ellos van a permitir que los criminales se sometan al Estado o no. Aquí lo que se hizo fue que se entregó la institucionalidad colombiana, el agro, la justicia, el narcotráfico, son los que definen la política de todos los criminales de lesa humanidad, son los que definen todas las políticas y después pretenden que con una sola pregunta definamos todo, que si no queremos que haya cárcel, si nos mete una salchicha, un embutido, donde puede haber toda cantidad de carne de gato, carne de ratón, carne de lo que quiera, por donde dicen, no averigüe qué es, cómo hace salchicha, que es muy rica. Eso es lo que nos han venido metiendo el cuento. O sea que aquí lo que está sucediendo es que se está preguntando en una sola pregunta, esas 297 páginas que vemos allí, sin que los colombianos se la lean, con unos eslogans muy bonitos, pero con una determinación muy diferente a la que debería ser. Pero por último, él no significa reorientar los diálogos, para que no se dejen engañar. Lo han dicho las FARC, y si el gobierno cree en las FARC, ha creído 4 años, porque ahora no le está creyendo. Las FARC han dicho que ellos están dispuestos a sentarse a renegociar. Renegociemos los puntos más complejos. A las FARC les conviene pagar cárcel. No lo que hay ahora es a piñata. Los invito, discúlpenme un segundito, senadora. Vamos a hacer un primer corte, además, para que organicemos las ideas y regresamos. Estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Sigan ustedes opinando a través de @Telemedellín y usando el hashtag Punto de Giro TM. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy el punto 2 de los acuerdos de La Habana, la participación política de las FARC. Durante la primera parte del programa hemos hablado de esas 10 curules, 5 en Cámara, 5 en Senado, que se tendrá que se acordó dentro de esta negociación con las FARC. Nuestros panelistas pues han ahondado en el tema, pero nos falta otro aspecto importante que ya lo vamos a abordar, y es el de los movimientos políticos en las zonas apartadas
apartadas donde, digamos, históricamente ha habido ausencia del Estado o han sido las regiones que más se han visto afectadas por más de 50 años de guerra. Dice a través de su cuenta en Twitter Adriana Cañas, totalmente de acuerdo con el punto 2 de La Habana. Dice también @procrastinador, la paz lo vale todo. ¿Qué importa si van al Congreso? Es la opinión de nuestros televidentes. Ustedes también pueden seguir opinando a través de @telemedellín y usando el hashtag #TM. Oscar, permítame, antes de seguir, en un poquito de pedagogía, y se me sale el profesor ahí, invito a la audiencia a que lea entre la página 30 y la página 49. Son apenas 19 páginas para que lean este punto 2 y puedan decir cosas como la que dijo el televidente, ¿cierto? La paz lo vale todo, listo. Yo lo invito a que lea 19 páginas y diga si está de acuerdo, ¿cierto? Si lee las 19 páginas y le dice que le gustó también, bueno, bienvenido. Que además esa es la tarea que tenemos todos los colombianos antes de ir a las urnas. Hablar de cualquier punto. Leernos esas 297 páginas. Profe, es que seguramente no nos van a gustar muchos puntos. A mí no me gustan muchos puntos y yo odio las FARC y seguramente los colombianos odiamos las FARC. No, ¿Quién va a querer? Yo sí, por muchas cosas que han hecho. Pero usted dijo hace un segundo que había perdonado. O sea, es decir, claro, le toca a uno, pero no quiere decir que esté de acuerdo con muchas de las cosas que hicieron. Pero en determinado momento, ¿quién va a querer con eso? Pero si nosotros nos vamos a seguir concentrando en esto, por eso dice, la paz lo vale todo. No, pero de verdad el tema sí es de la invitación a la pedagogía y a que lean lo que vayan a aprobar. Que una vez lean esas 29 páginas. 19 aquí nadie va a decir que va a querer la FARC, pero nos va a tocar. No van a encontrar una sola línea que justifique votar por el no. Porque vamos a hablar realmente de qué significa este acuerdo. Este acuerdo significa salvar vidas, pero también significa muchas cosas para las ciudades, para Medellín, para Antioquia. El desplazamiento, por ejemplo, que ha sufrido o que ha llegado a esta ciudad. Más de 500.000 desplazados han llegado a esta ciudad. ¿Quién no ha visto a alguien con un letrerito que diga soy desplazado? ¿Quién no ha visto a alguien o cuántos de los robos que ocurren en Medellín no es porque llegaron desplazados, fueron cooptados por los combos y luego terminan robando en la ciudad? Entonces, parar esta guerra es el fin del desplazamiento y, por tanto, mejorar la seguridad de las ciudades. Este sí va a traer más turismo a Colombia. Es que de los 100 millones de turistas que envía China todos los días al año al mundo, solo 9.000 llegan a Colombia. ¿Cuántos llegan a Antioquia? ¿Cuántos llegan a Medellín? Todavía menos, porque este departamento y esta ciudad han sido los más golpeados por el conflicto. La inversión extranjera, yo era director de Impulsa en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Qué dificultad para convencer a una gran empresa que pusiera su centro de investigación, tecnología e innovación en Colombia. ¿Por qué no? Porque hay guerra. Entonces, esto es una serie de oportunidades a las que no deberíamos negarnos. Claro, los que votan por el no tienen todo su derecho. Algunos dicen que ni siquiera nos debimos sentar con ellos. Otros creemos que mantener un país en guerra de forma infinita, eterna, en una guerra que no pareciera terminar, porque es que en el gobierno de Uribe, él primero nos dijo que en 4 años le iba a terminar. Yo voté por él. Luego nos dijo que lo iba a terminar en 14 meses, volví a votar por él. Y luego nos dimos cuenta que por la vía militar, pues nos vamos a demorar 5 décadas. Esta es la paz de los jóvenes, no le podemos negar la paz a los jóvenes, porque son los que vamos a vivir los próximos 30, 40, 50 años de esta Colombia. No nos pueden arrebatar esa paz. Oscar, uno de los cuentos mejor que más se ha posicionado y que yo creo que nos han ganado comunicacionalmente desde hace mucho rato es decir que en Colombia ha habido guerra y que en Colombia hay conflicto. Esas dos palabras para nosotros no existen. En Colombia existe una amenaza terrorista hecha por unos criminales muy ricachones, fruto del narcotráfico, fruto de la minería criminal, de la extorsión y el secuestro, que se taparon de plata, que se llenaron de plata y que empezaron a desplazar campesinos, que empezaron a cometer todo tipo de fechorías. Había 30.000 miembros de las FARC en el año 2002. Pensé que estabas hablando de los paramilitares. En el año 2010, de 30.000 miembros de las FARC, en el año 2010 había menos de 5.000. Si cualquier Estado hubiera mantenido esa misma iniciativa en todos los sentidos,
que no hubiera habido esas zonas francas que había de Venezuela y de Cuba, de Venezuela y de Ecuador, para esconderse los miembros de las FARC, otro gobierno habríamos tenido, otro tipo de Estado habríamos tenido, hubiéramos tenido una convicción mucho más clara donde el Estado se hubiera podido vencer. Ese es el punto. Entonces, aquí nos han dicho que ha habido guerra, que ha habido conflicto armado interno. Si ustedes ven, la doctrina de la Cruz Roja Internacional dice que que tienen 3 requisitos para que exista conflicto armado interno. Que exista control territorial, representación popular y una insurrección con mínimo humanitario. Esas ninguna de las 3 hubo en Colombia. Si ustedes revisan históricamente, se pueden dar cuenta de que las FARC fueron un grupo, básicamente narcotraficante, que fue creciendo, que se le pudo someter en su momento, y si hubiera habido un gobierno con pantalones, hubiéramos tenido hoy un sometimiento de esos criminales al Estado, y el cuentico ese de la guerra y el conflicto armado que nos están queriendo vender, hombre, pensémoslo bien. Nosotros hemos considerado siempre que aquí nunca nos hubiéramos sentado, en Colombia no nos sentaríamos a negociar con ISIS o con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, con ETA, cualquiera de esos grupos terroristas en todo el mundo para venirles a dar nosotros estatus de beligerancia o estatus político a estos narcotraficantes. Dice, gracias senador, discúlpeme senadora, dice a través de su cuenta en Twitter, John Arango, siempre he creído en que la paz lo vale todo. Ya me leí el texto completo y el sí se traficó, dice acá. Y el sí se traficó, dice nuestro televidente. Ustedes pueden seguir participando a través de @telemedellín y usando el hashtag #TM. ¿Les parece si hablamos de las circunscripciones transitorias? Que además la palabra es hasta difícil de pronunciar. Quiero que le expliquemos a los televidentes, viceministros, senadores, abogado, en qué consisten estas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto, que ese también, digamos, es otro punto que es importante que los televidentes tengan en cuenta y que hace parte de ese punto 2 de los acuerdos en La Habana. Abogado, comencemos desde la parte jurídica. ¿Qué podemos explicar? Básicamente lo que se les entregó, o la concesión que se les entrega, así ellos digan que no es para ellos, la verdad es que es en las zonas de influencia donde ellos han tenido históricamente el poder. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente le vendieron al texto y a los acuerdos? Que unos campesinos, ojo pues a la ingenuidad, que los campesinos de esas zonas se van a presentar para las jurisdicciones especiales, van a soltar el asadón y se van a presentar a la Cámara de Representantes y que ellos no van a tener ninguna influencia en esa presentación de ese campesino o de ese labriego o de ese conductor o de esa persona que vive en esas zonas de influencia, y que simplemente ellos van a compartir las curules, las 5 que les dieron a ellos, con las curules que van a tener los campesinos que se van a lanzar a la política a reivindicar sus derechos solamente por 2 periodos también, de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026. Es básicamente la presunción que se escribió ahí. Básicamente, uno no puede ser tan ingenuo, tan cándido de pensar que en las zonas más golpeadas del país por la influencia de la violencia de las FARC, entonces que esos mismos campesinos no están. Pongamos un ejemplo, un solo ejemplo en Antioquia para que la gente entienda un poquitico. ¿Quién se va a presentar en Ituango? Desde Ituango, que ha sido el tema duro del nudo de Paramillo. De hecho, allá hay una de las zonas de concentración, en la vereda Santa Lucía. Cierto, negando lo que se le prohibió en la sentencia 379 de 2016, que no hubiera zonas de concentración en las partes donde hubiera habido conflicto, pero eso no le importa a este presidente, porque ese presidente hace lo que le da la gana y él ya lo dijo. Entonces, ¿quién se va a presentar en Ituango? ¿Quién se va a presentar desde Dabeiba? ¿Quién se va a presentar desde Segovia? Para que la gente aquí, los televidentes antioqueños, entiendan un poquitico. ¿Será el labriego, el campesino, el que se va a presentar, o van a ser los que, yo le digo esas 16 curules, las 16 curules de los milicianos? O sea, los que nunca se han entregado, de los que siempre han estado. Pero tú tienes que tener algo de respeto por la gente de Ituango, pero yo no estoy diciendo que la gente. No pero yo no sé, pero viceministro, permítame, viceministro. Pero permítame, viceministro, que yo no lo interrumpí cuando usted estaba hablando. Yo no estoy diciendo, y no pongan palabras en mi boca, que toda la gente de Ituango, de Dabeiba o de Segovia son guerrilleros. Yo lo que estoy diciendo es que se han visto influenciados y que hay gente escondida en la población civil que nunca se han y que se van a quitar
es algo la de respeto máscara. por la gente de Ituango. Pero es que no estoy respetándolos, esas son sus palabras, viceministro. La gente miliciana no estará contada en los acuerdos porque no aparecen en los textos de los acuerdos y en algún momento terminarán quitándose la máscara, porque aquí hay de todo, también hay que aceptarlo. redondeando, Hay profesores, por favor. hay de toda la gente que reclutó en muchas partes de Medellín y en muchas partes de Antioquia, en muchas partes de Colombia, y en ese momento ellos serán los que van a ir a representar a esas zonas de conflicto que no han tenido representación históricamente por 2 periodos, dice el texto. Viceministro, ¿cómo entenderlo desde el gobierno además? Porque pues usted también representa al gobierno en este caso. Lo primero es que uno no puede caer en la simplificación o en la generalización de decir que los habitantes de una región excluida que ha sufrido la guerra por diversos actores, entonces si un grupo de ciudadanos ahí se presenta, entonces es guerrillero, porque de alguna forma también lo que están haciendo es poniendo en riesgo la vida de estas personas. Recordemos lo que pasó acá con la UP, que acabaron con todo un partido, más allá de que simpatizaran con las FARC o no, eran personas que estaban haciendo política y no las debieron matar a todas. Pero yo le solicito que, si me está pidiendo que no haga eso, viceministro, no haga lo mismo conmigo, satanizando mi opinión ni mi percepción del texto. Porque entonces lo que usted está haciendo es ponerme un INRI en la frente a mí, diciendo que esa gente es guerrillera. No debe ser así. No lo dice. Los ciudadanos que se van a presentar en esas zonas no pueden, no pueden tener participación política. Las FARC no pueden no pueden participar en esas circunscripciones especiales. ¿Por qué se crean las circunscripciones especiales? El gran drama de este país es que tenemos 2 países y no uno. Tenemos el país al que estamos acostumbrados, al de las ciudades, el de los municipios más prósperos, y tenemos el país pobre que ha sufrido el conflicto y que no ha tenido ninguna representación. Lo que ha querido este acuerdo es darle representación a las zonas por solo 2 periodos, más alejadas, para que las víctimas, las mujeres, los campesinos que se asocien. Uno no puede decir que uno es un campesino, no puede hacer política. Lo que queremos es traer a los campesinos al Congreso para poder entender qué es lo que sufren, por qué es lo que les duele. Es que toda la vida le hemos dado la espalda al campo. Nos quedan 5 minutos de programa que sean, digamos, para las 2 respuestas que nos faltan. Muy breve sobre mi planteamiento sobre esas zonas. Primero, pues hay que ser demasiado ingenuo para no entender que las FARC se van a disfrazar de movimientos sociales para a través de la compra de votos, de tener mucha plata, ganarse todas las curules que puedan, y seguramente van a ganar las 16, porque no van a permitir participar en ningún partido político, no lo van a hacer con su propia marca, van a usar, al contrario, intentarse legitimar en movimientos sociales que ellos son especialistas en financiar con plata del narcotráfico, con plata del secuestro y la extorsión. Eso sí no me queda la menor duda. Yo creo que cualquiera que piense diferente, pues de inocente no vamos a pecar en el siglo XXI. Pero algo peor, son zonas de mínima participación política porque las FARC no permiten allá hacer política. Vaya pues a Ituango a hacer política, a ver un miembro del Centro Democrático cuántos minutos dura vivo. Pregunte cuántos minutos dura vivo una persona del Centro Democrático allá. Ellos han sido los principales detractores de la democracia en zonas donde la participación es mínima y los ciudadanos lo hacen con mucho miedo, y ahora vamos a terminar siendo los FARC los liberadores allá democráticos de estos campesinos. Esa es la mentira más grande que nos pueden meter. Ese es uno de los goles más grandes que nos quieren hacer. Si ustedes ven la participación en el Congreso de la República de Ituango, de zonas de violencia en Antioquia, no pasa del 20-25%, lo pueden ver históricamente, y son las FARC que a través de las armas no permiten que los ciudadanos participen, y son ahora los liberadores, van a ser ahora los que van a generar los mayores demócratas y los que van a decir que se salven allá y que esos campesinos tengan representación. Pues son ellos los que los han desplazado, los que los han matado, y ahora van a ser supuestamente los salvadores. Esa es demagogia, populismo para ganarse las FARC con mucha plata y 16 curules adicionales. Por eso usted lo ha dicho, senador, que lo han hecho a través de las armas, que hay poca representación en el Senado, que hay poca representación con las curules, que hay poca representación de estos campesinos o de estas gentes que no han tenido la oportunidad de estar, y que ahora se va a dar la oportunidad de quitar las armas y llegar con ideas. Ahora, doctor, usted se refería al presidente Santos. Hoy no estamos hablando del gobierno Santos, hoy estamos hablando de un tema de Estado. Mire, muchos de los que hoy son opositores del gobierno Santos en el Congreso de la República, llámese los verdes, llámese los del Polo, hoy están unidos en un tema importante. Ellos no aprueban absolutamente nada. Y usted lo puede ver, senador, no aceptan nada, no aprueban nada del gobierno Santos.
pero en el tema de la paz, en el tema de lo que hoy queremos los colombianos, con una esperanza grande que tenemos porque todos los presidentes han querido hacerlo, y le tocó a Santos, le tocó a él, le pudo haber tocado a Uribe, le pudo haber tocado a otro, pero le tocó a Santos. Entonces hoy no estamos hablando, hoy mucha gente está separada del gobierno Santos, pero está unida en torno a la paz. Oscar, que eso es regáleme lo que 10 queremos segundos. eso es lo que queremos los colombianos. Pero si son 10 segundos, porque nos queda un minuto de Una cosa muy programa. importante y toca con lo que dijo la senadora inicialmente con la muerte de su padre. Tengo la prueba. Un desmovilizado de las FARC diciendo que en Urabá los miembros de la UP, cuando estaban como partido consolidado, y nadie está negando el genocidio de la UP, los miembros de la UP como partido, los concejales en Urabá, fueron los que mandaron matar a los del EPL que se desmovilizaron en Urabá. Entonces, sí se les han dado las oportunidades. Eso no es tan cierto, que es que no han tenido la oportunidad de estar allá. Aquí estuvo Braulio Herrera en el Congreso y aquí estuvo el propio Iván Márquez en el Congreso como representante a la Cámara por Caquetá. Entonces, sí tuvieron la oportunidad, pero ahora van a decir que nunca la han tenido, que hay que darles una oportunidad. Y lo dijo el viceministro también. Tlaxcala, ¿cierto? Caracas, el Caguán. La oportunidad ya se les ha dado y varias ocasiones. Bueno, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Por supuesto, el tema es muy amplio, por eso los invitamos a ustedes a que sigan opinando a través de nuestras redes sociales, a los televidentes que han opinado pues en este programa, todos sus comentarios han sido tenidos en cuenta. Pues infortunadamente no nos da para leerlos todos. Los invitamos a que sigan participando y sobre todo los invitamos a que se lean los acuerdos y vayan a votar a conciencia el próximo 2 de octubre. Los invitamos además, no sin antes agradecerle a nuestros panelistas para que continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves.